La celebración de Halloween se ha convertido en algo muy tradicional, no solamente en los Estados Unidos, sino que además esta festividad se ha exportado a otros muchos países, aunque su origen no sea para nada el americano. En Gente de Aquí os explicamos ahora cuál es la historia del Día de los Muertos y las costumbres de Halloween y sobre todo cuál es el auténtico origen de una festividad en la que en otros países parece que se honra la memoria de los que ya no están al margen de disfraces y calabazas. Halloween se celebra el 31 de octubre, noche que en España sería lo que llamamos Víspera de Todos los Santos, es decir, la noche anterior al 1 de noviembre. De hecho, el término Halloween proviene de la frase All Hallows Eve, día en el que se suele visitar el cementerio para dejar flores en las tumbas de los seres queridos y disfrutar de castañas asadas, buñuelos, pestiños, huesos de santo y la clásica obra de Don Juan Tenorio. Pero los tiempos han cambiado y ahora es más popular disfrazarse para el famoso truco o trato. El origen de Halloween es muy antiguo y lo que ha quedado hoy en día es ya una mezcla de celebraciones totalmente diferentes. Teóricamente, todo empezó con Samhain, palabra de origen irlandés, o Samhain en inglés, una celebración celta que se celebraba en la Irlanda medieval, simbolizando el final del verano y de la época de cosechas, iniciando un nuevo periodo, el Año Nuevo Celta. Los antiguos celtas creían que la línea que une este mundo con el otro mundo se estrechaba con la llegada del Samhain o Samhain, permitiendo a todos los espíritus, tuvieran buenas o malas intenciones, pasar a través. Los familiares y seres queridos que habían fallecido eran bienvenidos, incluso invitados, mientras intentaban ahuyentar a los espíritus malignos mediante sus trajes y máscaras, que les hacían parecer más poderosos. Por otra parte, la tradición romana era celebrar los últimos días de octubre y primeros de noviembre la fiesta de la cosecha en honor a Pomona, la diosa de los árboles frutales. Cuando los romanos ocuparon los dominios celtas, las dos culturas se encontraron y surgió una extraña combinación entre lo viejo y lo nuevo, entre la muerte y la vida, tomando un halo de misterio. Siguió siendo una festividad pagana hasta que los papas Gregorio III y Gregorio IV intentaron suplantarla por una festividad católica, de la que os he hablado al principio, el Día de Todos los Santos. Así que para acabar con estas celebraciones no cristianas, a las que acusaban de heréticas, la trasladaron del 13 de mayo al 1 de noviembre. Y aunque mucha gente piensa que el origen de Halloween es de Estados Unidos por la fama que tiene, no fue hasta 1840 cuando adoptan esta celebración por la gran cantidad de inmigrantes irlandeses que huyeron de la gran hambruna irlandesa, refugiándose en Estados Unidos y Canadá. Ahora ya conocemos el origen de la celebración, pero ¿cuál es el origen de las típicas tradiciones de esa noche? Una de las más populares es disfrazarse, una tradición que simplemente ha sobrevivido en el tiempo desde la fiesta original celta para intentar ahuyentar a los espíritus malignos. Otra es comer manzanas cubiertas de caramelo, ya que coincide con la cosecha de manzanas, aunque esta práctica no se extendió demasiado por el rumor de que en alguna ocasión se habían encontrado dentro cuchillas y clavos que habían ocasionado heridas graves a algunos niños. Tan lejos llegó este rumor que algunos hospitales ofrecían rayos X para los niños gratuitamente durante esa noche para cerciorarse de que no habían ingerido ningún objeto peligroso. Una tradición más extendida es la de crear una calabaza de Halloween con luz en su interior. El origen de esa tradición también viene de Irlanda y Gran Bretaña, donde existe la costumbre de tallar ciertos vegetales, normalmente nabos o remolachas, para crear farolillos. Y en 1966 se empezó a asociar esta tradición con la fiesta de Halloween. Lo que ocurrió es que en Estados Unidos y Canadá no se plantaban los mismos vegetales, pero había un excedente de calabazas, así que decidieron modificar la tradición, siendo esta versión mucho más conocida hoy en día. El nombre de esta calabaza iluminada en su interior es Jack-o'-lantern, o linterna de Jack, y este nombre le viene por un antiguo relato popular irlandés del que hay muchas versiones, pero en todas ellas se relata cómo Jack derrotó al diablo con su astucia,
quien prometió no llevarse su alma, por lo que cuando Jack murió no tenía dónde ir, no podía acceder al infierno y tampoco al cielo, ya que había cometido demasiados pecados. Así que el diablo, para burlarse de que no tenía ninguna luz a la que seguir, le mandó una brasa del infierno que nunca dejaría de arder. Así que Jack ahuecó un nabo y puso la brasa en su interior, vagando eternamente con su linterna, la linterna de Jack. Pero sin duda, la tradición más popular es la de truco o trato, originaria de una leyenda celta en la que no solo los difuntos vagaban por la tierra esa noche, sino toda clase de entes procedentes de todos los reinos espirituales. Entre ellos había uno especialmente malévolo, del que se decía que deambulaba por las calles yendo de casa en casa y pidiendo precisamente eso, truco o trato. Y adivinad quién era. Se trataba del famoso Jack con su linterna. Se decía que en caso de que no se pactara con él, usaría sus poderes para hacer el truco, que consistía en maldecir la casa y a sus habitantes, haciendo que vivieran toda clase de desgracias. Para ahuyentarlo y que no decidiera llamar a la puerta, se empezaron a colocar las calabazas de las que os he hablado antes, con las formas más temidas posibles, a las que se les terminó llamando como el propio espíritu al que querían ahuyentar. Hoy en día, los niños recrean esta escena de puerta en puerta, con la famosa frase truco o trato. Si sale alguien de la casa y les da caramelos, dinero o cualquier recompensa, se interpreta que han aceptado el trato. De lo contrario, podrían gastar alguna broma o travesura, como tirar alguna espuma manchando la puerta o huevos. Pero por favor, no los malgastéis de esa forma. Algunos países latinoamericanos tienen sus propias celebraciones ese mismo día, y aunque tienen tradiciones distintas, coinciden en el significado, la unión o cercanía entre el mundo de los vivos y el de los muertos. Puede que el más conocido sea el Día de Muertos, que se celebra principalmente en México y en países de Centroamérica. En España, la orden de construirse los cementerios fuera del poblado para quitar las costumbres insalubres de enterrar en las iglesias de España data del año 1773, como se demuestra en la Ley Primera de la Ley Novísima. Carlos III mandó restablecer en 1787 la disciplina de la Iglesia en el uso y la construcción de los cementerios, según lo dispuesto en el ritual romano y en la Ley 11, título 13, partida primera, mandando además que se fuesen gradualmente estableciendo los cementerios rurales y que se aplicase en lo posible el bien meditado reglamento del cementerio del Real Sitio de San Ildefonso, de fecha 9 de febrero de 1785. Por el capítulo segundo de las Reales Ordenanzas del 15 de noviembre de 1796, respectivas a la Policía de la Salud Pública, se dispuso también que, mientras llegaba el feliz momento de quedar erigidos los cementerios rurales, se sepultasen los cadáveres con la profundidad competente, que no se expusiesen en parajes públicos. Carlos IV, en 1804, dictó varias medidas para activar la construcción de los cementerios de extramuros. En San Roque conocemos la situación de los cementerios y cómo se afronta el futuro de los mismos. Lo hacemos con el responsable de la Delegación de Obras y Servicios y Emadesa, José Antonio Rojas. Bueno, vamos a hablarle de las infraestructuras, en este caso de los cementerios que tiene San Roque. Ya saben ustedes la complejidad que tiene este municipio, ¿no? Por lo que es las distancias, ¿no? Justo con el centro, con San Roque Casco. Pero vamos a entrar de lleno en todos esos preparativos de este día en el que visitamos a nuestros seres queridos, ¿no? Que de alguna forma, mientras que están recordándose, están vivos, ¿no? José Antonio es el responsable de cementerios, Antonio Rojas, y bueno, llega ese momento realmente de visitar a nuestros seres queridos, ¿no? Buenos días, efectivamente. Pero aproxímate ahí el micro. Ay. No es solo porque llega el este día momento, de sino hay que tenerlo siempre. Si sí. nos llevamos el equipo de gobierno, en nuestras reuniones decidimos
de que los espacios donde están los restos de nuestros seres queridos había que darle un trato más exquisito. Estaban nuestros cementerios, había que mejorarlos. Y hemos empezado en la estación de San Roque, que fue donde hicimos ese inicio, porque tuvimos un problema con una de las crujías que se nos caía, y a partir de ahí hemos venido todo el año trabajando en los distintos cementerios que tenemos en San Roque. Como bien dices tú, por las distancias tan grandes que tenemos 4 cementerios. Y a partir de ahí hemos ido viendo también algunas de las deficiencias que tenían nuestros cementerios, como era dónde cojo el agua, dónde preparo mis flores. Yo creo que hemos acertado y hemos ido poniendo en todos los patios que nos lo permiten, porque nuestros cementerios son muy antiguos y no hay cementerios donde no tenemos suficiente espacio. Por ejemplo, el de Guadiaro, que es más pequeñito, la única posibilidad que tenemos ahí es la de comprar nuevos nichos, que hemos comprado 32, además de 30 columbarios, y ya nos hemos quedado sin espacio. ¿Qué hemos hecho además en Guadiaro? Además de pintarlo, estamos pintando todos los cementerios, arreglar lo que son los servicios. Y hemos dejado, creo, que en todas nuestras instalaciones unos servicios muy decentes. Todos están luciendo ahora muy bien, porque gracias a Andel, al trabajo que está haciendo mi compañera Belén, con el equipo que tiene ahora de pintura, está haciendo una maravilla para mi parecer, y estamos dejando los cementerios en unas condiciones casi óptimas. Eso no quita que no sigamos trabajando para la mejora de estas instalaciones, que ese es nuestro mayor interés, ¿no? De que cuando yo venga a visitar a los restos de mis familiares, que estén en el sitio más acorde posible, donde la vista no me moleste porque hay dejadez de funciones dentro de lo que son nuestros operarios y por la parte política. Y ya te digo que esas reuniones que venimos teniendo todos los martes dan el fruto que estamos consiguiendo ahora. Atender las demandas, por otra parte, de todos los ciudadanos, ¿verdad? Efectivamente. Porque son demandas prácticamente Efectivamente. de ver esas necesidades, ¿no? Y cubrirlas. Efectivamente, porque esta sí que es la casa del pueblo. Aquí sí tenemos que venir todos, de una forma u otra. Al final todos tenemos que venir a este sitio donde, entiendo, porque yo lo creo así, donde descansar en la eternidad, ¿no? José Antonio, ¿se nos quedan pequeños los camposantos, los cementerios? Los cementerios nuestros, como te he dicho antes, son muy antiguos, son pequeños. Los terrenos, la ley ya no permite agrandar los terrenos dentro de las poblaciones. Este equipo de gobierno ha sacado ya 3 veces a concurso un cementerio mancomunado para los pueblos de San Roque, no un cementerio mancomunado a nivel Campo de Gibraltar, sino para unir a todos los sanroqueños. Por desgracia no se ha presentado nadie y se ha quedado las 3 veces, se ha quedado desierto. Pero el alcalde, que es el que encabeza nuestro equipo de gobierno, sigue intentando, porque los terrenos los tenemos, y va a volver a sacar, va a intentar licitar nuevamente, que alguien, algún empresario valiente, venga y algún día tengamos los sanroqueños un cementerio mancomunado. Nos hace falta también por eso, ¿no? Por lo que decimos, ¿no? Se está trabajando en la limpieza, se está trabajando, como decimos, en hacerlos un poco más funcionales, ¿no? A los que tenemos, ¿no? Efectivamente. Estamos hablando también de bajada de tasas. Afortunadamente, San Roque se ha quedado más bajo, ya no se pueden poner las tasas en ninguno de los cementerios de la comarca. No puedo decir que en España, pero yo creo que somos ahora mismo el pueblo que más baja tiene las tasas de cementerio. Solamente €1, para que se pueda... algo simbólico, vamos. Algo simbólico, pero no solo a la ciudadanía, no a las empresas que trabajan los seguros, por ejemplo Santa Lucía, que no quiero decir muchos nombres, pero con ese ya... Las aseguradoras. Las aseguradoras tienen que seguir pagando los cánones que venimos los ciudadanos pagando mensualmente. Exactamente. Ahí digamos no se va a tocar absolutamente nada. Se beneficia el ciudadano que quiere... corriente, como puedo ser tú o como puedo ser yo. Uh-huh. Y ya te digo que es simbólico,
porque lo único que necesitamos con ese euro es que usted esté pendiente a la renovación de documentación nada más. ¿Qué necesidades reales tienen hoy nuestros cementerios? Afortunadamente, como te decía antes, el estudio que ya veníamos haciendo por nuestro encargado, que es el que lleva el cómputo de los nichos que tenemos libres, el único sitio donde podíamos tener ahora mismo algún problema es en el de Guadiaro, que se nos había quedado muy pequeño, pero ya te he dicho que vamos a comprar 32 nichos y 30 columbarios. Y yo creo, Dios lo quiera, que para muchos años nuestros cementerios no necesiten más espacio. Son cementerios que son, aunque digan ustedes a lo mejor no utilizar bien la palabra, ¿no?, joyas realmente por el tiempo, la antigüedad que tienen, y son dignos de conservar. Yo entiendo que sí, y creo que cualquier ciudadano que tenga un poquito de sensibilidad entenderá que es así como tiene que ser. Algún día se cerrarán los cementerios, pero los cementerios nuestros, igual ese día que se cierren, pues habría que mantenerlos. Nada más que por lo que tú dices, los años y la historia que tienen todos nuestros cementerios, que son muy antiguos. Cuando hablamos cerrar, no hablamos de cerrar a cal y canto la puerta que no entre nadie, sino que simplemente no va a tener el servicio de enterramiento. No vamos a hacer una destrucción de lo que es nuestro patrimonio, y lo que sí se quedarán serán los nichos que están. No se podrá enterrar, porque espero que se haga algún día el cementerio mancomunado, pero el nuestro se quedará ahí 25, 50 años, lo que en el futuro otras corporaciones y los ciudadanos de nuestros pueblos decidan hacer con ellos pero bueno, espero de que esa sensibilidad haga que se mantengan para la historia, porque será historia de cómo se hacía en los pueblos pequeños los entierros. ¿Todo preparado ya para este Día de Difuntos? Siempre se puede mejorar, sí. No paramos de mirar detalles, pero yo espero de que la población de San Roque y los que nos visiten vean que estamos poniendo el máximo de tacto, el máximo de cariño para lugares, como te digo, tan emblemáticos como son los espacios donde tenemos los restos de nuestros familiares. Muchísimas gracias también por cuidarnos. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. El nombre oficial de la fobia relacionada con el temor a morir es tanatofobia, pero este miedo a morir no es siempre una fobia. Casi todo el mundo teme a la muerte de alguna manera. Mientras que algunas personas la temen más que otros, hay un cierto grado de temor que es realmente saludable. La ansiedad puede causar y contribuir a una gran variedad de miedos, pero uno de los temores más comunes es el miedo a la muerte. Algunos problemas de ansiedad en realidad crean el miedo a la muerte por sí mismos. En otros casos, este miedo es completamente independiente. De hecho, el miedo a la muerte puede ser una fobia en sí y no el resultado o síntoma de un trastorno de ansiedad. Es importante tener en cuenta que existen diferencias significativas entre aquellos cuya vida se ve alterada por el propio temor a morir y los que tienen miedo a la muerte como un síntoma de su trastorno. Esta distinción es vital para el tratamiento. ¿Puede tratarse el miedo a la muerte? Esta pregunta se le hacemos a un profesional en psicología, Roberto Uceda. Bueno, pues vamos a hablarles de la muerte, ¿no? Y todo lo que envuelve al miedo en sí, ¿no? A la muerte. Saben ustedes que bueno, existen personas que temen a ese momento, ¿no? Algunos lo pueden llevar bien en el sentido de conocer que si hay un principio hay un final, pero otras personas como que no. ¿Cómo se llama esto? Se llama tanatofobia. Pero vamos a hablar con Roberto Uceda, que es psicólogo clínico, para que nos explique un poco o intentar de conocer un poco qué es la tanatofobia. Muy buenas. Buenas, Salva. Bueno, la tanatofobia, digamos que ya es el extremo de esta preocupación por la muerte, se convierte en irracional. Patológico. Es patológico, ¿no? Ya. Entonces, si te parece, vamos a comenzar por el miedo en sí, que realmente todo el mundo en algún momento de su vida, aunque hay gente que no, hay gente para todo, ¿no? Pero todo el mundo en algún momento de su vida tiene miedo a la muerte.
sobre todo por lo desconocido o por el cómo se muere o por cómo te vas a sentir en ese momento. Hay que decir, en este sentido, a una persona que tiene miedo a la muerte, que es un proceso totalmente natural, aunque parezca descabellado, forma parte de la vida y tiene que ir acostumbrándose, adaptándose a esa situación. ¿Cómo lo puede hacer si una persona se preocupa demasiado por ese tema? Como realmente nos va a pasar a todos en algún momento de la vida. Bueno, pues simplemente hablando con otras personas, hablando con personas que han tenido pérdidas, hablando con personas que también tienen este mismo miedo, porque lo importante desde la psicología es recomendar que no eviten el problema. Afrontarlo, claro. Afrontarlo. Las conductas de evitación, en este caso, en otros casos sí, pero en este caso no funciona porque en algún momento te vas a topar con este problema. Entonces, tratarlo como un tema natural y no preocuparse, como yo siempre digo, no te preocupes por cruzar o no el río, porque cuando llegues a lo mejor han construido un puente. Entonces, ¿para qué preocuparte de una cosa que está lejana y vas a estropear tu vida, vas a angustiarte con algo que no sabes cuándo va a llegar? Entonces, tienes que cambiar esa filosofía de vida y disfrutar de ella, porque al fin y al cabo ese es el patrimonio que tenemos. Roberto, todos los casos eran muy particulares, pero el por qué llegamos a tener miedo a la muerte. Por lo desconocido, porque dejamos de existir. ¿Qué pasará con mi cuerpo? Se deteriora. ¿Qué hay después? Entonces, hay personas creyentes y personas que no. La psicología no se va a meter en cuestiones de ese ámbito, pero recomienda sí, una persona es creyente, pues que crea, no le hace ningún mal. Si es creyente y cree que después de la vida hay más vida, pues que lo crea. Es algo beneficioso, no hace daño a nadie. De todas formas, hoy en día no sabemos tampoco, no conocemos si hay o no hay a nivel científico. Es desconocido, claro. No se puede, hoy por hoy no se puede probar, como bueno, en el pasado tampoco se podía probar la existencia de los átomos y se conocía de su existencia. Todas las culturas, desde la prehistoria, han tenido siempre sus símbolos con el tema de la muerte, con el tema del más allá. Quizá haya algo, pero como no se puede probar, bueno, si la persona cree, pues que crea. No hace ningún mal. En definitiva, el objetivo de los profesionales de la psicología en sí es que vivas una vida placentera, ¿no? Sí, y que afrontes positivamente las cosas. Sí, sobre todo el tema de la muerte. No lo dejes de lado, tienes que acostumbrarte a saber que está contigo, está ahí. Y no sé, lo más importante, digamos, es disfrutar de la vida, porque en algún momento tienes que pasar a otra vida, si lo quieres llamar así. Pero cuando llegue ese momento ya se verá. De todas formas, existe la creencia de que las personas mayores, conforme se va acercando el momento, tienen más miedo, y no tiene por qué ser así. De hecho, es curioso, pero el cuerpo va preparándose y la mente también a la llegada de ese momento. Y a lo mejor no es tan traumático como tú pensabas 30 o 40 años antes. ¿Qué trastornos son los que están asociados a la tanatofobia? La tanatofobia, vamos a especificar, ya es una fobia, como bien dice la palabra, es un miedo ya irracional. Las fobias son eso, son miedos que no tienen razón de ser porque no te prepara para algo inminente. Es causado por la psique, por la psicología, por la mente, ¿no? Entonces, vamos a explicar lo que significa el esquema del racional de la conducta. Más analítico, ABC. Acontecimiento, creencia y conducta, ¿vale? Si la creencia no está bien enfocada, la conducta será una u otra, y será patológica conforme al acontecimiento que te haya pasado. ¿Qué acontecimiento puede rodear a una persona que tiene o que va a desarrollar una tanatofobia? Una muerte repentina y no sabe cómo afrontarla, o ver no solo una muerte cercana, sino una muerte de alguien querido, o incluso por la tele, y le afecta porque no sabe cómo solucionar esa situación. Entonces, desde la psicología hay muchísimas técnicas, entre ellas, bueno, son sobre todo la cognitiva conductual, cognitiva, que trata estímulo-respuesta, pero también cómo enfocar una serie de cuestiones que están ligadas a
a la mente humana cómo resolver problemas y te ayuda con ciertas técnicas, la relajación, la respiración y las técnicas típicas de extinción de ciertas conductas, como son la inundación, como son, bueno, de la desensibilización sistemática. Hay muchísimas técnicas que va a ayudar. Todo eso englobado en la reestructuración cognitiva, cambiar la forma de los pensamientos, pero también es muy importante el apoyo grupal. Reflexionar sobre ello, pero en positivo. Sí, exactamente. Estamos hablando, ¿no? No evitar, como decíamos, ese pensamiento, pero transformarlo, modificarlo. Ahí está la reestructuración cognitiva dentro de las diferentes técnicas, pues para encauzar ese sentimiento que se te ha vuelto patológico y que no te deja vivir, porque hay una serie de síntomas que van de la mano de la tanatofobia. Ajá. ¿Cómo se actúa una persona que está realmente o que tiene miedo a la muerte? ¿Qué es lo que hace? ¿Cuál es su día a día? Una persona que tiene tanatofobia no le puedes hablar de nada relacionado con la muerte, ni ver cerca un cementerio, todo lo relacionado con la muerte, incluso Halloween. Ahora que estamos tan cerca de Halloween, le afecta cuando lo que están consiguiendo las culturas, bueno, sobre todo la occidental, y ahora nosotros estamos fíjate, porque de alguna forma también se ridiculiza la muerte. Exactamente, y es bueno, o sea, como es una forma, es una parte de la vida, ríete un poquito de la situación, desdramatiza para que no te afecten demasiado. Entonces, eso quiero entender que es un positivo. Poco el Halloween y exactamente, enfocarlo de otra manera. Entonces, incluso Halloween le puede afectar a este tipo de personas. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que por el esquema que hemos dicho a veces, las creencias tuyas son de un determinado tipo, las consecuencias, la conducta va a ser una conducta totalmente dispar, con una serie de síntomas que te vas a producir. Y ahí viene la psicosomática. Entonces, como en cualquier fobia, ansiedad, depresión, trastornos somáticos, dolores de cabeza, insomnio, problemas cardíacos que pueden derivar en un futuro, pero bueno, no queremos tampoco ser tan alarmistas, pero bueno, taquicardias, como decía, insomnio. Incluso producir otras fobias. Efectivamente. A nivel psicosomático, por ejemplo, eso va a nivel del tálamo, la amígdala, la corteza cerebral, toda esa serie de síntomas que se derivan en subir el cortisol. Ya es un tema hormonal, produce un desajuste hormonal de neurotransmisores, ¿vale? Esa es la hormona del estrés y te reduce el sistema inmunológico. Por lo tanto, a la larga, cualquier tipo de estrés, de distrés o estrés, produce una merma en el sistema inmunológico o inmunitario. Eso a nivel del cuerpo. Está relacionado con el cáncer, todo el tipo de fobias sin controlar, depresión, ansiedad que no se controla y tal, incide muy negativamente en el cuerpo, o a nivel cardiovascular o a nivel inmunológico. Entonces las células ya no funcionan bien, las defensas, y digamos que el cáncer puede acampar a sus anchas en ese sentido. Estamos hablando ya a nivel muy, muy global. Una persona que tenga una fobia, pues palpitaciones, ansiedad, una angustia constante, y hay una serie de trastornos y otras fobias asociadas, como tú decías antes. Por ejemplo, el trastorno de ansiedad generalizada. Son las típicas personas que ya sienten ansiedad por cualquier cosa. Puede derivar en la fobia a la muerte, en la tanatofobia, o la tanatofobia puede derivar en un trastorno, un TAS, un trastorno de ansiedad generalizada, que hay que tratarlo con terapia. Como hemos dicho, solución de problemas, reestructuración cognitiva, relajación, respiración, etc. Trastorno obsesivo compulsivo. Obsesión por no ir por determinados sitios, o crees que a lo mejor golpeando 5 veces vas a evitar la muerte. Son ideas irracionales, pensamientos, errores cognitivos que suceden en diversas fobias, como es el caso. Más fobias, por ejemplo, un trastorno de pánico con o sin agorafobia. La agorafobia es el miedo a estar en los espacios públicos y abiertos. Crees que te va a caer un avión del cielo, por decir algo. Por las historias de lo que hemos tenido, los últimos acontecimientos, de los atentados. Los atentados, ¿no? Exactamente. Ya no quiero ir a un sitio público porque los terroristas van a atentar contra mí, voy a morir. No.
Entonces, la vida es probabilidad. Nunca sabemos cuándo vamos a dejar de existir. De todas afortunadamente. Afortunadamente. A ver, ha habido casos, por ejemplo, de personas que han ido a un vidente. Yo no entro en el tema en ese tema, pero bueno. Y a lo mejor le han dicho, vas a morir en tal fecha, dentro de un mes. Eso es muy devastador. Conocer la muerte sería muy devastador. Ahí, pues sí, ¿no? Nadie la tiene tampoco en eso, ¿no? ¿Qué rutas hay para poder atajar esto? Pues como decía, reunirse de la gente adecuada, no... Y hablar en positivo de la muerte, ¿no? Yo por creo que supuesto, sería tratarlo, otra salida, ¿no? hablarlo y disfrutar de la vida. ¿Reírte de ella? Sí, en la medida de lo posible, sí. A ver, a medida que vamos avanzando en edad, ¿qué pasa? El cuerpo se va deteriorando, la mente se va deteriorando, es una realidad que está ahí. Entonces tienes que aceptar, reunirte con la gente de tu edad, que también está experimentando este tipo de situaciones y bueno, ir en común, en conjunto, viendo cómo vamos pasando de un estadio a otro. Somos energía. Pero mira, hay que pensar que la energía no se destruye, ni se destruye, sino que se transforma. Es uno de los principios. Qué cosa más bonita. De Newton, efectivamente. Entonces, si tú quieres pensar, si no eres creyente y quieres pensar que tú te vas a transformar, que eres energía, te vas a transformar en otra cosa, de todas formas, es importante también dejar un legado. Que no tienes hijos. Si los tienes bien, porque tu ADN, tus creencias, tus ideas, tus vivencias, los transmites a tus hijos. Que no. Se lo cedes, o lo cedes, ¿no? En derecho. O lo cedes. Si eres escritor, tu legado queda ahí. O artista en general, que pintas, que eres músico. Son formas de reconceptualizar esa filosofía de vida, de llevar tu vida hacia otras fronteras y no dejar de existir, porque esa es la principal preocupación, dejar de existir. Digamos, Roberto, el tratamiento, ¿cuál sería? Pensar en positivo, reflexionar en un caso y de aceptarlo, no fóbico, ¿no? Sí, efectivamente. Entonces, si te cuesta trabajo, si no llega a ser una fobia, reúnete de la gente adecuada y visita a un profesional, que para eso están los profesionales, que te ayudarán seguro. Pero bueno, conforme vamos avanzando en los años, generalmente este tipo de miedos suele afectar a la gente más joven. A partir de los 20 años suele ser, digamos, la edad cuando empieza realmente a afectar. A tener esos miedos. Pero los 65, 70, a partir de ahí, a ver, sabes que estás más cerca, pero es curioso que no se dan tanto ese tipo de preocupaciones, ¿no? Claro. Digamos que vas cumpliendo ciclos y incluso dices, tengo ganas de descansar ya de tanta vida que pechar, de tantas cosas, de tanto trabajar, que me he tirado una vida, porque la vida es dura. Yo creo que no hay que tenerle miedo a nada, o hay que intentar no tener miedo. Pero la vida ya de por sí es una carga muchas veces, entonces no le tengas miedo a la muerte. Si la vida ya... parte de la vida, ¿no? Exactamente, es un descanso. La vida continúa de otra manera. No sabemos hoy por hoy cómo, pero ese tipo de cuestiones de las creencias y tal suelen ayudar. Muchas gracias. No hay de qué. Muchas gracias. ¿Por qué en los cementerios hay plantados cipreses? Una de las características más llamativas de los cementerios, sobre todo de los países mediterráneos, es la visión de los solemnes cipreses que ahí se encuentran plantados. El motivo de que este vistoso, alto y frondoso árbol esté plantado en el Camposanto se debe a la longevidad del mismo, su hoja perenne y a no necesitar cuidado especial alguno. Soporta bien los cambios bruscos de temperatura y no varía en su forma y color, verde oscuro. La altura del ciprés ayuda en gran medida como cortavientos, plantándose próximo a los muros del cementerio, y al crecer su raíz de manera vertical y recta hacia abajo, ésta no crea los posibles estropicios que otro árbol ahí plantado causaría a las lápidas y otros ornamentos fúnebres.
La costumbre de utilizar cipreses en los cementerios es antiquísima, encontrándonos que las antiguas civilizaciones griegas y romana ya lo plantaban y atribuían toda una simbología alrededor de la muerte. La forma ascendente y frondosa del tronco hacia la copa de este árbol encaminaba, según la mitología, las almas de los difuntos hacia los cielos. Muchas son las culturas que honran la memoria de sus difuntos, realizando ofrendas de flores, y éstas tienen cierto simbolismo en este acto. Todo parece indicar que el origen de dicha costumbre se remonta en la antigüedad, en la que los muertos eran puestos a disposición de todos durante varios días, con el propósito de ser velados y pedir por sus almas. Por aquel entonces no existían las avanzadas técnicas de embalsamiento y las que habían no estaban al alcance de todo el mundo, por lo que los cuerpos que solían estar expuestos a la intemperie se descomponían y desprendían un desagradable olor, sobre todo en época de calor. Para enmascarar ese hedor se quemaba incienso y se cubría al fallecido con todo tipo de flores, lo cual aromatizaba el ambiente y hacía más agradable el acto de velar al difunto. Con el transcurrir de los años, la costumbre de llevar flores a los muertos perduró y se afianzó, no solo durante el tiempo de vela y entierro, sino que también llevarlos al cementerio en días específicos como el 1 de noviembre, Día de Todos los Santos. Aunque tenemos la idea de un funeral como algo negativo, hemos visto que las flores más habituales en los funerales tienen un significado positivo. Nos despedimos de una persona amada, pero no por ello dejamos de desearle lo mejor ni de recordarla con todo el amor y consideración que merece. Bueno, estamos en tiempo de difunto, donde nosotros pues honramos y como siempre recordamos a nuestros seres queridos. Más de 13.000 años que lleva esta tradición, ¿no? Vamos a hablar con Belícer Villa, florista, profesional en esto, y que nos hable un poco sobre el significado que tiene este día, y de algunas flores, en concreto las que más se utilizan en este día y el por qué. Muy buenas, Beli. Buenos días. Estamos ya de nuevo en acordarnos, sí. Nos acordamos todos los días, hombre, pero bueno, claro, es un día en el que especial y hay que conmemorar y adornar y demás. Hay mucha variedad de flores, pero sí, en concreto las que más se repiten son unas cuantas, ¿no? La que más se repite, sí. Hombre, la reina es la rosa. Eso es, vamos, aquí en el mundo entero. Lo que es la rosa es primordial, pero también no podemos dejarnos atrás lo que es el crisantermo, y más que ahora a partir de noviembre entra en temporada y hay todas las clases de crisantermo, lo que es también los claveles, que florecen durante todo el año, el tema de los nardos, los gladiolos, son 6 especies en total las que más predominan y más se utilizan para el día de los santos, difuntos, sí, ¿no? De los difuntos. Ajá. El tiempo está cambiando, Eli, eso sí. En torno a las flores. En torno a las 6 especies que vamos a nombrar luego posteriormente, no afectan mucho porque ya te digo, pero sí que cada vez más perjudica el tiempo perjudica a las demás especies, porque evidentemente hay gente que por algún motivo ponen un ramo de tulipanes o ponen, ¿qué te digo yo?, otro tipo de flor que con el tema de las altas temperaturas no aguantan, uh-huh, que se adaptan más a lo que es la humedad y demás. Eso es más complicado y es lo que hace que suba más el precio de esas flores. Truquitos en general para que se mantengan.
Hombre, trucos en general para que se mantenga, ya te digo, por ejemplo, lo que son las rosas es muy fácil de mantenerse. El mantenimiento que tiene es tener el agua bien limpia y el tallo, como siempre hemos hablado, cejado, cortado, cejado. Y contra menos hojas tenga que nos pueda manchar el agua, mejor. Porque hay gente que cuando hablamos de jardinera, cuando hablamos de una jardinera, siempre es conveniente de poner el corcho de agua, dejando el hueco correspondiente y rellenando. Porque cuando estamos hablando de las rosas, por ejemplo, en una jardinera, lo que hace que si la dejamos con el verde que no rellena, absorbe muchísima agua. Entonces sí que es verdad que ahí es cuando tenemos que echar más agua. Y cuando estamos hablando de un jarrón de flores, que no siempre todo el mundo pone jardinera por el motivo que sea o por el diseño, ponen un jarrón de flores, lo que hacemos es que limpiamos el tallo completamente, porque eso es lo que hace que manche, ensucie el agua. Cuando estamos hablando del clavel, el clavel lo que hay que echarle la típica, el truco este tan famoso que ahora se venden en sobrecitos, que es el azúcar, el compuesto químico este que hay. Pero si lo queremos hacer porque ahora mismo no dispongamos de ir a ningún, pues le echamos una cucharadita de azúcar. Luego el tema de los gladiolos es que tienen muy poco periodo de tiempo de resistencia, ¿no? Por el tema de las altas temperaturas. El verde en sí, lo que es el verde sí, pero ya una vez que se cae lo que es la flor ya no se aprecia. Lo del tema del gladiolo. Luego los nardos es una flor que es muy, muy resistente, la verdad, a la temperatura, y contra más alta sea la temperatura, más olor es el que desprende. Luego ya nos quedaría el crisantemo, que el crisantemo es muy resistente, más duro, y de hecho cada vez se está introduciendo más. Es el mes de los difuntos, que es el crisantemo. La especie también, se da ¿no? más, se Igual da más clavel, porque está ¿no? en temporada. Exacto. No, el clavel es durante todo el año. Lo único que pasa es que tiene más demanda. El clavel florece durante todo el año, pero tiene más demanda en el Día de los Difuntos. Pero cada vez más, tanto el clavel como el crisantemo, como tiene tantísima variedad de colores, tiene una paleta muy grande de colores, pues se está metiendo más en verano también en arreglos florales que no tengan nada que ver con cementerios y demás, sino arreglos florales de iglesia, coches, adornos de coche, ramos de novia, zonas florales para bautizos, que cada vez se están introduciendo más. Estamos en casa y queremos nosotros mismos hacer esa jardinera. ¿Algún truco? ¿Cómo tenemos que poner de mayor a menor? ¿Cómo hombre, lo hacemos? siempre hay que ponerlo, no sé si recuerda que una vez que estuvimos y hablamos de que es muy importante cuando estamos hablando de cementerio y es una jardinera, tiene muy importante la posición en la que nos encontramos nuestro ser querido. Alta, si está abajo, ¿no? Si está alto, tú lo tienes que poner en pantalla con idea de que lo ponga alto, pero todo lo que es la flor mirando hacia adelante. ¿En pantalla cómo sería? En pantalla es de mayor a menor. Ajá. Tú lo pones todo de mayor y vas cortando el tallo. Un truco muy fácil es poner todo, por ejemplo, si lo vamos a hacer de rosa, poner todas las rosas en la mesa y escalonando la rosa y a la misma vez, una vez que la tiene escalonada, lo que es la cabeza, la cortamos. Y ya tiene ahí la posición. Tan solo tienes que ir clavando y rellenando el verde, la paniculata, lo que quieras y la otra flor secundaria que quieras utilizar como relleno. ¿El verde que más se utiliza? ¿Cuál es la el paniculata? Verde que más se utiliza. O también tiene que ver la flor que le ponen, ¿no? Hombre, es muy importante el tipo de flor que le pone para que resalte y se aprecie. Por ejemplo, para la rosa, el verde más recomendado es lo que es el helecho de cuero y el rusco. Y ya lo rellenas con paniculata y a lo mejor le puedes meter los nardos, le puedes meter un par de varetas de gladiolo, ¿vale? Para que resalte. Pero yo te digo, yo soy de la opinión que la rosa contra la sencillez, lo que más elegante en la rosa se refiere, es como más bonita queda, pero ya al gusto del consumidor. Y bueno, hay un simbolismo de colores, un significado para cada uno. Por supuesto, cada flor, según el color, pero cada flor tiene un significado diferente. Pero predomina
el blanco, en este En los caso de los colores difuntos. sí, ¿no? en difuntos siempre estamos, en el programa de hoy, los colores que más predominan en difuntos siempre van a ser el blanco, el rojo, el rosa y el amarillo. Gente que no, pero hay muchísima gente que cada vez más te pide el amarillo. El típico morado, claro. Pero el morado en salva, algunas flores, cada ¿no? vez se intenta de evitar más. Sí, ¿no? Porque el morado en casi todas las especies significa lo mismo, que es Ujú. penitencia y cada vez pues Como que no, como que no, como que se está quitando un poquito el morado del en el medio, tema de difuntos, muy el bien. tema de difunto. Bueno, pues háblanos de esas 6 especies y nos las das un poco Vale. a conocer, ¿no? Vale. Empezamos con la... Con el crisantermo. Venga, háblanos de Venga. El crisantermo hay más de 30 especies. ello. Ujú. Más de 30 especies diferentes. Existe un gran surtido de colores. Como plantas son muy resistentes y cada vez más la tenemos más fácil al alcance y es una de las más fáciles de mantener. Es muy conocida por adornar en el Día de los Santos, aunque como ya hemos dicho anteriormente, hay mucho colorido y cada vez más se utilizan a la vez para utilizar cualquier arreglo floral. El mes de noviembre es cuando más baratos los podemos encontrar, Ujú. puesto que es cuando están en temporada. Es la reina el crisantemo es la reina de las flores del otoño, vamos. Ujú. En el otoño es la que más se vende. Es la especie que se da ahora. Ahí está. Luego hay una gran variedad de colores de crisantemo, pero ya te digo que la que más se utiliza en Día de los Difuntos es el blanco, es el rosa y el amarillo. Rojo no es muy difícil de encontrar. Hay un burdeo, pero habría que pedirlo en Holanda con muchísimo tiempo de antelación, etcétera. Luego pasaríamos lo que es a la rosa. Ajá. La rosa, como ya te he dicho anteriormente, es la reina de todas las flores, pero para cualquier tipo de arreglo floral. En este caso vamos a hablar de los difuntos, pero es para cualquier tipo de arreglo floral. Hay más de 30.000 especies de rosa. Más de 30.000. Más de 30.000 especies de rosa. Las rosas siempre van a ser, por su gran coloración y elegancia, y la más fácil de colocar, tanto en arreglos florales como de iglesias, de jarrones, o porque tú sabes que también el Día de los Difuntos arreglan lo que es la iglesia, para las misas y demás. Y lo que son para las tumbas, aunque sea fea la palabra, ¿vale? Luego, cada vez más, en cuanto a floristas se refiere, la facilidad para ser utilizada para cualquier arreglo floral. Creo que, bajo mi punto de vista, nunca será una flor que se encasille, que se diga la rosa Esto va a pa' ser, esto. eso no es para nada. Yo creo que va a ser una de las flores que siempre van a servir para todo. Los colores los que más se demandan en el Día de los Santos son las rosas rojas, la rosa blanca, la amarilla y la rosa, en color rosa. Aunque, como ya he dicho, hay muchísimos colores. La rosa, cuando nosotros la cultivamos, alcanza de 2 a 5 metros, según la humedad del suelo. Bueno, pasamos lo que es al clavel. Es una de las plantas que cuenta hasta con 1 metro de altura, florece durante todo el año, como he dicho anteriormente, y dura muchísimo. Por eso cada vez más se utiliza en cualquier tipo de arreglo floral. De cara a los floristas son las que menos problemas nos dan, porque a la hora de hacer cualquier arreglo floral son muy favorecedoras. Cuando hablamos de la planta, tenemos que saber que el clavel, para su total floración, necesita muchísimo sol, ¿vale? Y además disponer de humedad en lo que es en el suelo, sin sobreregar las flores, porque hay gente que se obsesiona y tienen que regar las flores todos los días. Y lo que hace es pudrirla, Y lo que hace es que ¿no? Tiene que tener cuidado. se pudre la arena, la raíz y todo. Luego pasaríamos lo que es el gladiolo. Los gladiolos son una de las flores que se han enmarcado, sí que es verdad que esta es una de las flores que se han enmarcado, tanto para el Día de los Difuntos y arreglos florales de Semana Santa y de iglesia. Son los que menos se utilizan a la hora de, por ejemplo, si hablamos de una decoración floral para una boda, ramos de novia. No se utiliza mucho. Por la dificultad que tenemos los floristas a la hora de manejar el tallo.
te das cuenta, el tallo es el tallo está aplastado, que largo. Eso es un poquito complicado. Como cada vez más tenemos más especies, pues estamos dejando de lado lo que es el gladiolo para arreglos florales de cualquier otro motivo que no sea el Día de los Difuntos o Semana Santa. Los gladiolos que más se utilizan para el Día de los Difuntos es el rojo, el blanco, el rosa, el naranja y el morado sí que lo utilizan la persona que quiera por algún motivo el morado en especial. Que no suele ser usual, sino que no tiene suele, que ser sino algo pincelada, especial, ¿no? especial. Luego saltaríamos a lo que es el lilium, la famosa azucena, como le llaman, o el LA, como lo pedimos nosotros en términos floristas. Los lilios son muy curiosos porque los lilios, el depósito de agua lo tienen lo que es los pétalos. Los pétalos, yo no sé si tú lo has visto, que cuando tú al lilium, por ejemplo, le hincas la uña, se te queda la marca. Son sensibles, pero son muy duraderos. Y de los lilios, cuando vamos a hacer una jardinera para los difuntos, aprovechamos hasta las hojas del tallo. Aprovechamos todo, porque tiene un verde muy intenso y lo que hacemos es que lo reutilizamos. Se mezcla, claro, eso es un gran relleno para trabajar. Luego, el que más se utiliza es el blanco, el rosa, el rojo intenso que tiene y el amarillo. Aunque ahí existe la especie Lilium oriental, que es el que desprende el olor tan peculiar, que es como entre una mezcla de nardo y de lo que es el nardo y la dama de noche. Es una mezcla que tiene, sí, y eso se utiliza muchísimo también para el Día de los Difuntos. Es muy bonito también. Ese es muy bonito y ese tiene mucha ventaja porque es muy, lo que es la flor es muy grande y con un paquete, como yo digo, ya tiene más que cubierta tu jardinera, ¿sabes? Y es uno de las especies que ya te digo, como lo que es la rosa y el crisantemo, cada vez más existe como el crisantemo, porque la rosa ya te digo, pero como el crisantemo cada vez más se están introduciendo en cualquier otro tipo de arreglo floral. ¿no? El lilium. No está nada estancado ni nada, al contrario. Nosotros lo que hacemos es introducirlo cada vez más. Luego pasaríamos los nardos, que los nardos, aparte de ser la flor esta tan bonita, elegante y con el olor tan peculiar que tiene, se utiliza tanto para aceites, utiliza mucho en aromaterapia, se utiliza mucho para gastronomía, cada vez lo están introduciendo más en la gastronomía, perfumería y cosmética. Pero como ahora mismo lo que vamos a hablar estamos hablando del Día de los Difuntos, los nardos hay muchísimos colores que si nos ponemos a buscarlo lo encontramos, pero el primordial es el blanco. El nardo blanco combinado con rosas rojas, con rosas del color que incluso blanca, porque tiene un color como anaranjado, color vainilla, según el tallo. No es que tú estés pidiéndome, a mí yo quiero nardos blancos. Es súper complicado traerte el nardo blanco. Siempre tiene, porque es una flor muy peculiar y es de larga duración. El mantenimiento que tiene es mínimo, digamos, cuando estamos hablando de un jarrón. Yo siempre digo que el secreto de las flores es tener bien el agua limpia. Cuando estamos hablando de jarrones y cuando estamos hablando de jardineras, es que no le echen muchísimos conservantes porque terminan pudriéndolo. Y ya te digo, esa para mí es las 6 especies que más se demandan en el tema de los difuntos. Ya luego, tú sabes, luego hay una gran variedad. Las herberas, los girasoles, ¿no? a gusto de todo el mundo, o por cualquier otro motivo, porque en su momento, en su día, era la persona a la que le regalaba ese tipo de flor, a lo mejor, ¿no? Eso es, pero las más peculiares son estas 6 y las que más baratas a precio se refieren, las más fáciles de encontrar, etcétera, etcétera. ¿Tú sabes? Hombre, lo que busca también esa persona es que sea duradera. Hombre, que sea que duradera. Por lo menos tenga una semanita, 2 semanas. Sí que es verdad que el gladiolo es uno de los motivos por el cual, aparte del tallo, el gladiolo no tiene mucha duración, que digamos,
porque más aquí en esta más zona bien de de aquí, adorno, ¿no? sí, De es más una romper flor un de poco. relleno, no Ujú. una flor principal. Más bien de relleno. Más que nada por las temperaturas que tenemos nosotros, es que lo achicharra. Entonces, claro que para el día queda súper bonita una jardinera de gladiolo, pero yo siempre recomiendo que sea una flor secundaria, porque Ujú. como es una de las primeras que se estropea con más facilidad, pues que tenga otra flor principal, como por ejemplo la rosa o los lilium o otra flor, o los crisantermos. Beli, como siempre, muchísimas gracias por A tus ustedes. consejos. Gracias. El terror como diversión ha sido fuente indudable de entretenimiento desde siempre. ¿Quién no ha compartido un pasatiempo como el de narrar cuentos de miedo a la luz del fuego? Con el paso del tiempo hemos incorporado a nuestra cultura del ocio la búsqueda del escalofrío por medio de historias aterradoras. Los relatos han dado paso a las películas y estas películas de terror han ido, sin duda, evolucionando. La primera película de terror de la historia fue realizada en 1910 por Charlie Darley, quien dirigió primera adaptación de Frankenstein. Su enorme éxito provocó que aparecieran otros films como El Golem. Estamos todavía en la época del cine mudo. En 1930 y 1940 dominó el cine basado en arquetipos de monstruo. Se produjeron grandes obras como Drácula, La momia, King Kong o El hombre lobo. Con el cambio de década llegó el maestro del suspense, Alfred Hitchcock, quien con Psicosis revolucionó el género. Ya no eran monstruos deformados quienes asustaban, sino personas con apariencia vulgar y cotidiana, lo cual hacía del miedo una sensación mucho más extendida e indeterminada. En los años 70 se estrena Tiburón, pero también Carrie o El exorcista. El elemento paranormal, mezclado con la vida cotidiana, se muestra como una mezcla explosiva. El terror se fusiona con la fantasía y la ciencia ficción para dar lugar a películas como Alien. Alrededor de los 80 aparecen La noche de Halloween, Viernes 13 y Pesadilla en Hill Street, películas dirigidas a un público masivo que incluían el gore propio hasta entonces de los productos de serie B, una tendencia a mostrar escenas violentas de manera totalmente explícita que llega hasta nuestros días. El mejor ejemplo de ello es que en 2011 la saga de Saw contaba con 7 películas. En la década de los 90 experimentamos una vuelta a lo insondable e incomprensible, innovadora, que fue Cube, impactante, El sexto sentido y escalofriante Los otros, todas ellas con finales sorprendentes e inesperados. El cine asiático explora entonces el mercado occidental con The Ring, abriendo camino para todo un subgénero. Con el cambio del milenio se reinventa de nuevo el género y las películas de terror se acercan a casos supuestamente reales, los cuales se muestran muchas veces como falsos documentales. Adoptan la forma de vídeos caseros, de grabaciones de seguridad. Cualquier cosa sirve para dar realismo a la historia, la cual acostumbra a contarse en primera persona. La precursora de todo esto es el proyecto de La bruja de Blair, la cual dará paso a decenas de películas que usarán esta técnica. Y actualmente, ¿cuál es la tendencia? Pues estamos en la era de la tecnología, el 3D y los grandes efectos digitales. Expediente Warren o Silent Hill cuentan con magníficos efectos especiales y una fotografía muy cuidada que dan al espectador una lograda sensación de inquietud. El terror es un género en constante evolución, puesto que el miedo no es estático. Lo que ayer nos asustaba, hoy nos da risa. Pero el miedo evoluciona, cambia de forma, actualizarse, reinventarse o morir. Nunca mejor dicho, demuestra un susto.
El miedo a la muerte es también el miedo a la vida, porque vivir es un riesgo, el mismo de quien se atreve a caminar sin red sobre la cuerda floja. Nadie está seguro en ningún lado, simplemente porque la seguridad no existe, solo existe la incertidumbre. Espero que les haya gustado el programa de hoy, hablar de la muerte, de los ritos en torno a ella. Yo les confieso que me lo he pasado bien. Solo decirles que la muerte forma parte de la vida y siempre debemos de estar preparados para dejarla entrar. Hasta la próxima.